Buenos días, chicos. Ya pasaron 10 minutos de espera, ya no se va a aceptar a nadie más. Vamos a empezar el laboratorio. Me dicen, por favor, si estoy compartiendo. Sí, se ve. Sí, se ve. Ya vamos a empezar. Hoy vamos a ver el laboratorio número 6 que habla sobre la ley cero de la termodinámica. Los objetivos generales de este laboratorio es comprender el concepto de la ley cero de la termodinámica. Vamos a entender de qué se trata este concepto. La ley cero siempre hace referencia al equilibrio térmico entre dos sistemas. Vamos a verlo en este fundamento teórico. Dice, la ley cero de termodinámica expresa el equilibrio termodinámico de un sistema. Se define como la condición del mismo en el cual las variables empíricas usadas a definir en un estado, presión, volumen, campo, polarización, magnetización, tensión lineal, tensión superficial y entre otras, no son dependientes del tiempo. A. Dichas variables empíricas experimentales de un sistema se les conoce como coordenadas termodinámicas del sistema A. Hasta aquí lo que se refiere es que nosotros podemos tener un sistema. Podemos, no sé, denominar a un vaso precipitado a nuestro sistema, que tiene una sustancia y todo el vaso nosotros lo tenemos que denominar sistema. Ahora, este sistema A tiene sus propias coordenadas. ¿Qué se refiere con coordenadas? Estas acá, coordenadas termodinámicas. Se refiere a todas estas características que tendría este sistema. Presión, volumen, campo eléctrico, polarización, etc. Todas estas características se las puede denominar como coordenadas termodinámicas. Entonces, el sistema A tiene su propio volumen, temperatura, presión, campo eléctrico, etcétera, ¿no? Esas son sus coordenadas. Y también existe otro sistema que lo vamos a denominar B, que tiene igualmente también tiene sus propias coordenadas, ¿no? Termodinámicas de temperatura, presión, volumen, etcétera. Entonces, cada una tiene su distinta presión, puede tener misma presión, pueden compartir algo, ¿no? Pero a lo que se refiere es que cada uno puede tener sus propias coordenadas. En este caso, la coordenada a evaluar va a ser la temperatura. La temperatura de A es diferente a la temperatura de B. Entonces, nosotros ya sabemos que no coinciden al menos en esto. ¿Y qué expresa esto? A ver, sigamos leyendo. Dice, este principio se llama equilibrio termodinámico si dos sistemas A y B están en equilibrio termodinámico y B está en equilibrio termodinámico con un tercer sistema C. Entonces A y C están una vez en equilibrio termodinámico y este principio es fundamental aún siendo ampliamente aceptado
no fue formulado formalmente hasta después de haberse anunciado las otras leyes. De ahí que recibe la posición número 0. Ya bueno, hasta acá entendamos qué se refería. Ya sabemos que hay dos sistemas con diferentes coordenadas termodinámicas. ¿Qué pasa si hay un tercer sistema? Un tercer sistema, por ejemplo, vamos a hacer una fuente más grande con un compuesto. A y B están sumergidos. Este va a ser el compuesto C. Ya, perdón, ese. Si C empieza a igualar en temperatura, presión a B, empiezan a tener las mismas temperaturas, misma presión. ¿Por qué? Por el contacto. Entonces, y obviamente C va a hacer lo mismo con A, ¿no? Porque está también en contacto con A. Ahora, si C, al estar en contacto, porque A y B no estaban en contacto, estaban separados, pero al estar en contacto a través de C, ya las temperaturas empiezan a igualarse, sus presiones también y todas sus coordenadas. Eso se llama equilibrio. Empieza a haber un equilibrio de C en B y de C en A. Esta ley expresa que si hay un equilibrio entre A y C, por ejemplo, o sea, si yo ya tengo mi equilibrio entre A y C, ya hay este equilibrio, quiere decir que también va a haber un equilibrio entre A y B. Es decir, por causa de eso, A y B también van a estar en equilibrio. Van a tener las mismas temperaturas, las mismas presiones y las mismas coordenadas termodinámicas. A eso se refiere el equilibrio termodinámico. Un compuesto intermedio, C, que hace que se iguala con B o se iguala con A, es también hace que se iguale entonces A y B. Es decir, si A es igual a C, en este caso lo vimos, A es igual a C, entonces, y sabemos que C es igual a B, ¿no es cierto? C es igual a B por estar en contacto, sus presiones y temperaturas van a ser igual. Entonces, igualando esto, vamos a decir que A es igual a B. Y por tanto, todos ellos también son igual a C. A eso se refiere. Entonces, yo llegué a un punto en que tengo mi equilibrio termodinámico de los tres sistemas. A eso se refiere. No sé si alguien tiene una duda en esta parte. ¿O quedó claro, chicos? Quedó claro. Bien. Entonces, en eso consiste el equilibrio termodinámico. Y bueno, lo último que menciona es que esta ley, la termodinámica tiene tres leyes, ¿no? La primera ley habla de la masa, de toda la masa que entra a un equipo o a un sistema, también debe salir, es decir, la masa es la misma ley, ¿no?, que de la energía. Luego está la ley de la entropía, y esa es la última ley, y luego está la ley de la, si no recuerdo, de la energía, creo que es energía, materia y entropía. Y esta ley se la denominó cero. Bueno, aunque fue la última en descubrirse, no se la denominó ley cuarta, sino por el concepto tan básico frente a las otras, entonces lo pusieron arriba y se denominó ley cero. ¿Sí? Pero sin embargo fue la última en descubrirse. Bien. Ahora vamos a entender algunos fundamentos del equilibrio térmico. Bueno, el equilibrio térmico, el equilibrio térmico se presenta cuando dos cuerpos con temperaturas diferentes se ponen en contacto. Eso es lo que vimos, ¿no? Y el que tiene mayor temperatura cede calor al que tiene más baja, hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. Algunas definiciones útiles en termodinámica son las siguientes. ¿Qué es un foco térmico? Un foco térmico es un sistema que puede entregar y o recibir calor, pero sin cambiar su temperatura. Por ejemplo, un mechero es un foco térmico. Da calor a otro sistema, pero él no pierde la temperatura que tiene. Entonces, eso es un foco térmico. Y un equilibrio térmico ya vimos, ¿no? Es dos sistemas o más
con diferentes temperaturas, cuando están en contacto, le empieza o bien uno a perder calor y el otro a aumentarla, de modo de que lleguen a un punto medio, un punto de equilibrio. Eso es el equilibrio térmico. El contacto térmico, se dice que dos sistemas están en contacto térmico cuando puede haber transferencia de calor a otro sistema. Es decir, el contacto térmico no tiene que ser precisamente una mezcla física. Puede ser un contacto sin que haya una mezcla. Por ejemplo, un contacto térmico puede ser que en un vaso caliente con agua caliente yo le eche agua fría. Hay un contacto directo entre el agua fría y el agua caliente, ¿no es cierto? Entonces ahí va a empezar a bajar la temperatura hasta equilibrarse, hasta ser tibia. Eso es un tipo de contacto térmico. Otro tipo de contacto térmico sería sin necesidad de que yo mezcle. Yo simplemente podría hacer un baño María, ¿no es cierto? Poner el agua caliente en otro con agua fría. No hay un contacto directo entre el agua fría y el agua caliente, pero la pared del recipiente con agua caliente me permite el paso de energía. O sea que igualmente hay un contacto térmico. No es un contacto físico como el otro, pero hay un contacto térmico. Eso también. Y luego están las escalas termodinámicas. Lo que se necesita para construir un termómetro, bueno, son puntos fijos, es decir, procesos en los cuales la temperatura permanece constante. Ejemplos de procesos de este tipo son el proceso de ebullición y el proceso de fusión. Existen varias escalas para medir la temperatura. Las más importantes son la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit. Bien. Ahora, en la parte de los reactivos y los materiales, vamos a utilizar agua. Vamos a utilizar un vaso precipitado de 1 litro y dos vasos precipitados de 250 ml y 2 termómetros. El laboratorio es sencillo, ahorita ustedes lo van a apreciar en el video. Aquí. Bueno, no tiene audio y yo les voy a ir explicando. ¿Ok? Bueno, en este vaso tenemos agua caliente y lo vamos a agregar o lo vamos a colocar en el vaso precipitado más grande. El otro vaso, aquí un rato quiero dar énfasis, es que miren, la cantidad de agua caliente es igual a la cantidad de agua fría, ¿sí? Bueno, no es fría, es agua a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, el agua caliente la colocamos aquí adentro y colocamos la temperatura para ver a qué temperatura está entrando el agua caliente. Luego, el agua a temperatura ambiente la agregamos a los alrededores como baño María. Y si se dan cuenta, también hay otro termómetro para esa agua a temperatura ambiente. O sea, yo tengo dos termómetros, uno para el agua a medio ambiente y otro para el agua caliente. Aquí, al principio, miren, la temperatura del agua caliente está a 60 grados. Y la temperatura del agua a medio ambiente está a 25 grados. No, al principio. Vamos a ver que con el tiempo una va a bajar y la otra va a subir. O sea, de modo que en un punto se van a intersectar para hallar el equilibrio térmico. Miren, con el tiempo. Va bajando ya a 50 y el otro está queriendo subir a 30. Y luego, este está en 40, este está en 30 y algo. Y finalmente, observamos, aquí está. Aquí al finalizar, observen que miren casi 39, 38 y 38 grados. Ambos llegaron a la misma temperatura. Eso es el equilibrio térmico. Ahora, el equilibrio térmico, ¿de qué depende? Bueno, depende de dos factores. Ahora vamos aquí adelante a observar. Ya. Depende. Uno, depende de la cantidad de masa. Por ejemplo, aquí nosotros observamos que la cantidad de agua caliente es igual a la cantidad de agua a medio ambiente. ¿Qué pasa si la cantidad de agua caliente fuera mayor que la del medio ambiente? Entonces, primero, se tardaría mucho más a llegar a un equilibrio.
pero de que se va a llegar a una temperatura donde ambos coincidan, sí se va a llegar, pero va a tardar mucho más. Eso es uno, afecta en el tiempo. Y segundo, esa temperatura de equilibrio no es siempre la temperatura media. Digamos, si uno entró a 20 y el otro entró a 40, y sí o sí se van a encontrar en el punto medio 30, digamos. No funciona así. Por eso les digo que depende de la cantidad de masa. Si, entonces, si fuera mucha la cantidad de agua caliente, ese equilibrio térmico no sería ni a 30, quizás sea 30 y algo, cercano más bien a la temperatura con la que entró esa agua caliente, 40, digamos. Muy cercana a ella es donde el otro tendría que esperar hasta calentarse para llegar ahí. Y lo mismo fuera si fuera al revés, si fuera mayor la cantidad de agua fría, digamos, o de medio ambiente, entonces se tardaría más en enfriar y la temperatura de equilibrio estaría más cercana a la temperatura con la que empezó o con la que entró esa agua fría o medio ambiente. Entonces, influye mucho la cantidad también. Y no siempre el equilibrio térmico no es la media. Eso es muy que quede siempre claro, que un equilibrio térmico no es siempre la media. Depende también incluso del tipo de fluido que estemos estudiando. Si es más denso, tarda mucho más en enfriar un fluido denso. Una miel caliente tarda mucho más en enfriarse que una agua caliente. Entonces, esas cuestiones influyen. Pero el concepto ya está claro, ¿no? Que siempre va a haber un punto donde coincida. Ese es el equilibrio térmico. ¿Alguien tiene alguna duda en esta parte, chicos? Eh, Ahorita estoy viendo en el grupo que dicen que no les acepté. Cuando yo empecé el laboratorio no había ya nadie en sala y ya era 10:10. Conste que el enlace lo mandé mucho más antes de las 10, o sea, casi fueron 15 minutos o más de tiempo de espera. Y ingresaron todos, digo. Así que, en mi opinión, no hay excusa. Empezamos 10 minutos más de tolerancia, o sea que ustedes lo vieron. Bueno, en el procedimiento de los datos iniciales vemos la temperatura número 1, que fue a 20 grados centígrados. Y la temperatura número 2, aquí está mal, ¿no? Es 25 y lo vimos hace ratito. La temperatura del agua al medio ambiente fue a 25 y la caliente fue a 60 grados. Y se llegó a una temperatura de 38. Ese fue el dato final. Esto lo voy a corregir antes de enviárselo. Y luego vamos a llegar a la parte de las conclusiones, que es lo que se logró comprender el concepto de la ley cero de termodinámica, que explica el equilibrio térmico. Bien, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda antes de que pasemos a la asistencia. Una preguntita, o sea, el equilibrio térmico solo nos dijo que dependía de la cantidad de masa, ¿no? Sí, dependería de la cantidad de masa y también del tipo de fluido con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si es muy denso como una miel o no sé qué otro fluido podría ser bastante denso, sí, hay diferencias también. Pero el punto es que va a haber una temperatura en que van a coincidir ambos. No sé si Gracias. respondí su respuesta. Pregunta. Bien. ¿Alguien más tiene otra duda, chicos? Bueno, el laboratorio estaba cortito, como podrían ver, pero muy sencillo, muy fácil de comprender. Entonces,
recién quieren entrar. Ya. Entonces, en un momento escribo la palabra asistencia y todos van a escribir la palabra presente. Fíjense que esté bien escrito su perfil, su nombre completo en el perfil. Google. Asistencia. Auxiliar, buenos días. Disculpe, ¿cómo puedo cambiar para que primero esté el apellido, después el nombre? No, bueno, por esta vez, si no en el comentario póngalo, o sea, escriba presente y ponga ahí mismo que es su nombre, su apellido por delante. Ah, ya, gracias, auxiliar. Ya, después ya, creo que en internet he visto en YouTube cómo hacerlo. Tienes que entrar a tu cuenta de Google. Ahí hay una opción que te va a cambiar tu nombre por el apellido. Ya, yo tengo 71 personas. A ver. No sé por qué tengo 74. Y aquí tengo 70. Puede ser incluida yo. Sí, sí, está bien. Ya. A ver, las personas que ya pusieron su asistencia pueden retirarse. Voy a subir al Classroom las diapositivas y para que puedan hacer su cuestionario, y también el cuestionario les voy a subir. Hasta más tardar hasta la noche. Ok, Auxi, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Auxi, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿El laboratorio 2 ya lo revisó o todavía? Ya lo estoy terminando de revisar y lo voy a enviar a todito cuando ya termine todo. Que tengo Ya. varios grupos y... Ya está bien, gracias.